Buenas, mi nombre es Olga Patricia Alfaro Romero, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de La Guajira, y el día de hoy les vengo a hablar sobre la evolución histórica de la educación en Colombia. En el periodo de la colonia no se conocía ningún establecimiento que se encargara del cuidado de los niños a la edad de preescolar. Ellos eran cuidados por su familia, sus padres o tutor. En 1844 se crearon los oficios y asilos, esto con el fin de proteger a los niños abandonados, brindándoles cuidado y protección. En 1851 se crea la Escuela Campestre Yebarbuena, fundada por José Manuel Barroquín, donde se realizaban actividades pedagógicas y recreativas. En 1910, primera década del siglo XX, funcionaban aproximadamente 30 centros educativos en Colombia. En 1914 se fundó el primer establecimiento en Bogotá llamado Gimnasio Moderno, fundado por Agustín Nieto Caballero. En 1917 la llegada de Francesca fue la primera mujer pionera que impulsó la profesionalización en la carrera de los docentes. En 1927 y 1929, maestros de primaria. Se inició la preparación de maestros para la primera infancia. Se formaron 300 profesores. En 1933, escuela, párvulos, kinder o jardín. Se contó por primera vez con materiales didácticos acorde a cada niño. En 1935, establecimiento de preescolar en Colombia. Funcionaba más de 280 establecimientos de preescolar. En 1936, cierre del Instituto Montessori. El Instituto Montessori entró en un paro de crisis que llevó al cierre temporal. En 1939, educación infantil. Se estableció el decreto 2101 del Ministerio de Educación Pública para los niños de 5 a 7 años con el objetivo de darle hábitos necesarios para la vida. En 1940 y 1949 se consolidó el modelo higienista norteamericano en Colombia, que tuvo en cuenta la nutrición y demás aspectos. En 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguridad Social. En 1956, reapertura del Instituto Montessori. Se abre el Instituto Montessori con el nombre de Instituto de Educación Preescolar. En 1962, reglamento de jardines infantiles. Se reglamentó el primer establecimiento, solicitud, licencia y funcionamiento, materiales didácticos, entre otros. En 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objetivo de proporcionar la protección del niño. En 1972, hogares comunitarios para brindarle atención, nutrición y protección a los niños. En 1976, incorporación de la modalidad de preescolar y reconocimiento a la pedagogía. Para este año, con el decreto 088 del Ministerio de Educación, se incorpora por primera vez la modalidad de preescolar al sistema educativo en Colombia. En 1977, currículo de la educación de preescolar. En este año se tomó conciencia sobre la necesidad de darle a esta la modalidad de lineamiento. En 1978, redacción de la carrera educativa de preescolar. En 1984, construcción de un plan de estudio para todos los niveles del sistema educativo. En 1987 se creó el currículo fundamentado de preescolar y el convenio. Se realizó el convenio entre el Ministerio de Educación de Salud y el IFBF. En 1989 se creó el Código de Menores. En 1990, convenio con los derechos de los niños. Se adquiere la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el derecho de los niños. En 1991 y 1994, Plan de Acción. Este plan se menciona por primera vez en el grado 0 a la ausencia de formación de preescolar en las escuelas públicas. En 1904 se crea la Ley General de la Educación y FECODE. En 1996, grado de nivel de preescolar, se promulga la resolución 2343, la que se obtuvieron los niveles de logro curriculares para los 3 grados de nivel de preescolar.
En 1997 se crean las normas relativas a las prestaciones de servicios educativos. En 1998, lineamiento pedagógico para la educación de preescolar. Se crea para garantizar a los niños como sujeto de derecho. En el 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Esta ley establece en el artículo 29 el derecho al desarrollo integral en la primera infancia, Ley 1098 del 2006. 2007, Educación para la primera infancia. 2009, modalidad de primera infancia. Se proporcionan 3 modalidades de atención que se definieron y se desarrollaron de acuerdo a la Guía 37. En el 2009 también se dio la Ley 1925 para la atención integral de los niños. En el 2010, lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el Distrito Capital. En el 2011, Decreto 4875 del 2011, la Comisión Intersectorial plantea, coordina y armoniza las políticas, planes y programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral. En el 2016, Ley 1804 del 2016 son acciones planificadas de carácter nacional y territorial dirigidas a promover el desarrollo infantil. 2018, bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 2019, actualizaciones de los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el distrito. Son herramientas que abarcan no solamente el componente pedagógico, sino la protección y el cuidado de los niños.